Hola, soy Lucía, pero en este pueblo todos me llaman Lucy. Tengo 20 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de las colinas de viñedos de Andalucía, donde mi padre, don Miguel, cultiva uvas para hacer vino. Mi vida es simple como un día soleado. Ayudo a mi madre en la cocina, cuido los bancales de verduras y de vez en cuando voy al pueblo a comprar algunas cosas. Soy una chica tímida. Nunca he tomado la mano de nadie, ni mucho menos he besado a alguien. Mi padre es estricto, de esos que con solo una mirada hacen que los chicos del pueblo salgan corriendo. Pero ese día, un día abrasador en las colinas de viñedos, todo cambió de una manera que nunca imaginé. Imagínense esto. ¿Alguna vez han hecho algo normal, como llevar el almuerzo a alguien y de repente se han encontrado atrapados en un viento extraño? Si es así, cuéntenmelo en los comentarios. Por ahora les voy a contar mi historia. Una historia que incluso ahora, al recordarla, hace que mi corazón siga latiendo con fuerza. Era jueves, el sol ardía, como si quisiera asar toda la colina de viñedos. Mi padre había salido desde temprano con 3 trabajadores contratados, Carlos, Javier y Antonio. Ellos son hombres trabajadores que ayudan a mi padre a cosechar las uvas para la temporada de vino. Solo los había visto de lejos unas pocas veces, cuando venían a casa, a recoger su paga. Carlos es un hombre alto, de piel morena, con una sonrisa que te deja desconcertada. Javier es más delgado, habla por los codos, y siempre tiene una mirada traviesa, como si estuviera tramando algo. Antonio, en cambio, es más callado, con una barba rala y unos ojos profundos que te atrapan. Esa no es quinto, como no formo cormos que lleno sin unas espina y bombaba morpilenti y atrapan. A mediodía mi padre volvió a casa, empapado en sudor, y me dijo: Deva Lucy, lleva el almuerzo a los muchachos a la colina de viñedos. Sí, han estado trabajando duro y seguro tienen hambre. Pero no te demores mucho, ten cuidado. Su voz sonaba cansada y preocupada, típica de un padre español. Asentí, preparé unas fiambreras, tortilla, carne guisada, y unas aceitunas, y agarré una botella de agua fresca. Hacía tanto calor que no pensé mucho. Solo me puse un vestido blanco ligero que mi madre me había cosido, estampado con girasoles, lo bastante corto como para estar fresca. Y no le di importancia, pero al salir de casa, el viento sopló y levantó el vestido ligeramente, dejando al descubierto mis piernas bronceadas. ¿Alguna vez han elegido ropa sin pensar en las consecuencias? Yo no lo hice, no hasta que llegué a la colina de viñedos ese día. Caminé entre las filas de viñas, el sol se filtraba a través de las hojas y proyectaba sombras moteadas en el suelo. A lo lejos, vi a Carlos, Javier y Antonio descansando bajo un viejo olivo, sin camisa, con el sudor brillando en su piel. Sostenían sus azadas, riendo y charlando sobre algo. Cuando me acerqué, los 3 se giraron hacia mí, y el aire se volvió silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Mira quién está aquí, la hermosa Lucy y yo, dijo Javier primero, con un tono burlón y una sonrisa de oreja a oreja. Carlos dejó la azada, se limpió el sudor de la frente con su brazo fuerte y se acercó. Ariñaniades, ¿trajiste comida para nosotros? Eres un ángel en medio de estas viñas, dijo, pero su mirada recorrió mi cuerpo de arriba a abajo, haciéndome estremecer. Antonio se quedó más atrás, sin decir nada, solo mirándome con esos ojos profundos que parecían decir algo que su boca no expresaba. No, les entregué las fiambreras tímidamente. Mi padre me dijo que les trajera esto. Hay tortilla, carne guisada, está muy rica. Tomaron la comida, abrieron las tapas y olieron el aroma. Pero Javier no perdió la oportunidad de bromear. La comida está buena, pero tú, Lucy, eres como un girasol entre estas uvas. Algo raro de verío. Me sonrojé y traté de reír torpemente. Dio para Javier, Nemoy, mi padre me está esperando yo. Pero Carlos me tomó de la mano. No con fuerza, pero lo suficientemente firme como para que no pudiera soltarme. Diga, no te vayas tan rápido.
Hace mucho calor. Descansa un poco. Siéntate con nosotros un rato. Su voz era grave y cálida, como una invitación. Dudé. Pero el calor era real, y ellos parecían amables. Así que me senté en una roca bajo la sombra del árbol, intentando mantener el vestido en su lugar para que no se levantara. Los tres comenzaron a contar historias. Carlos habló de aquella vez que casi se cayó por la colina borracho de vino. Javier añadió detalles graciosos, y Antonio narró lentamente sobre una noche de luna llena que vio en estas viñas. Me reí, empezando a sentirme más cómoda. ¿Qué piensan ustedes? Si fueran ustedes, se quedarían a charlar con unos desconocidos bajo un árbol. Yo. Pero entonces el ambiente cambió, sutilmente, como el viento que se cuela entre las hojas de las viñas. Javier se acercó más, su hombro casi rozando el mío. Carlos se puso frente a mí. Su mirada ya no era solo amistosa, sino como una pequeña llama que empezaba a arder. Antonio, aunque callado, también se aproximó, su respiración calentando el aire de mi amigo. Lentamente, su voz grave como el sonido de una guitarra flamenca. ¿Alguna vez has pensado en explorar algo más allá de estas viñas? Hay muchas cosas que aún no conoces. Me quedé atónita, sin entender del todo, pero mi corazón empezó a latir más rápido. Carlos sonrió levemente. Deja que te muestre un rincón diferente de esta colina. Tomó mi mano y me dio un leve tirón, y antes de que pudiera reaccionar, Javier y Antonio lo siguieron. Me llevaron a un pequeño claro, donde las viñas crecían densas y un olivo formaba una cortina natural, ocultando todo de las miradas externas. Mi corazón latía con fuerza. Mitad miedo, mitad curiosidad. ¿Qué están haciendo, Yu? ¿Qué están haciendo?, pregunté, con la voz temblorosa. Javier rió fuerte. Relájate. Lucy, solo queremos enseñarte a cosechar uvas, de una manera diferente. Carlos seguía sosteniendo mi mano. Su mirada era como un viento caliente que atravesaba la colina, haciéndome tambalear. A nadie sabrá, Lucy. Solo nosotros, dijo. Su voz baja como un susurro en medio de una tormenta. Quise retroceder, pero una parte de mí, una que ni siquiera sabía que existía, quería ver qué planeaban. Javier se sentó frente a mí, sus ojos traviesos, recorriendo mi vestido de flores que ondeaba ligeramente con el viento. Este vestido te hace parecer el sol entre las viñas. No esconde nada, dijo, con un tono juguetón pero cargado de intención. Me sonrojé. Bajé el vestido, pero Carlos me detuvo la mano. No te avergüences, Lucy. Queremos que sientas el viento de estas viñas de una manera especial. Entonces Carlos me acercó a él, su mano en mi cintura, empujándome contra el tronco del olivo. La corteza áspera rozó mi espalda a través de la tela fina, y antes de que pudiera reaccionar, se inclinó. Sus labios tocaron los míos. Mi primer beso fue como un viento caliente que me atravesó, trayendo un leve sabor a vino de su aliento. No sabía qué hacer, me quedé quieta, dejándolo guiarme. Mis manos temblorosas agarraron sus hombros, sintiendo los músculos firmes bajo su piel bronceada. De repente, sentí otra mano en mi cintura. Javier estaba a mi lado, inclinándose para besar mi cuello suavemente, lento como el viento entre las hojas de las viñas. Una sensación extraña recorrió mi espalda, haciéndome temblar. Relájate, Lucy. Vamos a hacerte ver estas viñas más hermosas que nunca. Susurró. Antonio, que había estado en silencio, se acercó por detrás. Sentí su calor como el sol del mediodía. Sus manos acariciaron mis hombros suavemente, soltando mi cabello largo que había estado recogido, dejándolo caer libre por mi espalda. Eres más dulce que las uvas maduras de esta colina, dijo, su voz grave y cautivadora. Estaba rodeada, Carlos frente a mí, sus labios aún buscando los míos. Javier a mi lado, su aliento en mi cuello, y Antonio detrás, sus manos en mi cintura como si no quisiera dejarme ir.
El viento caliente de la colina parecía mezclarse con sus respiraciones, asfixiándome. Mi vestido se levantó con el viento, dejando mi piel fresca expuesta al sol, y sentí mi cuerpo como si fuera arrastrado por un torbellino. Carlos susurró. De A te mostraremos cómo cosechar uvas de verdadeo. Javier rió bajito. Sus manos rozaron mi muslo como el viento acariciando las hojas. Antonio me abrazó desde atrás. Su aliento en mi oído me hizo estremecer. Ya no distinguía entre miedo y deseo. Mi cuerpo ardía, no por el sol, sino por ese viento extraño que me llevaba. Los tres se movieron como en un flamenco salvaje, Carlos liderando con fuerza, Javier añadiendo un toque juguetón, y Antonio manteniendo el ritmo con calma. ¡Puh! Sentí un calor recorrer todo mi cuerpo, como vino caliente, fluyendo por mis venas. Solté un leve gemido, un sonido que resonó entre las viñas, y Javier rió. Di cuidado, Lucy, que tu padre no te oiga. Me sobresalté y miré alrededor, pero las viñas lo ocultaban todo. El viento caliente no paraba, y me sentía como si me derritiera, fundiéndome con su calor. Luego, como si la música se detuviera, los tres jadearon y se apartaron. Me apoyé en el árbol, el vestido desarreglado, el cabello revuelto, pero mi cuerpo se sentía ligero, como si hubiera volado por un puente. Sus ojos negros brillando bajo el sol de la tarde. Su sonrisa mezclaba la satisfacción de haber logrado algo grande y un toque de preocupación, como si temiera ser descubierto. Que tenemos que volver al trabajo. Lucy, o don Miguel sospechará yo, dijo. Su voz grave pero apresurada, como queriendo sacarlos a los tres de ese momento. Javier, a su lado, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, y soltó una carcajada que resonó entre las viñas, como si quisiera disipar la tensión. Pero, Lucy, esta cosecha ha sido la mejor de todas. ¿Lo sabes yo? Dijo. Sus ojos traviesos recorriéndome, como compartiendo un secreto que solo nosotros entendíamos. Antonio, el más silencioso, solo asintió, pero sus ojos profundos se clavaron en mí, como queriendo atravesar mi alma. Guarda el secreto, Lucía, susurró, su voz baja como el viento entre las hojas de las viñas. Ya trátalo, como si fuera solo una ráfaga pasajera. Asentí, pero mi mente giraba como atrapada en un remolino. Mi corazón latía fuerte, ya no por miedo, sino por una mezcla de emociones que no podía nombrar. Me quedé ahí, inmóvil en ese pequeño claro entre las viñas, mi vestido blanco con girasoles desarreglado, los bordes arrugados y manchados con un poco de tierra roja de la colina. Mi piel aún estaba caliente, no solo por el sol abrasador de Andalucía, sino por el calor de ellos, Carlos, Javier, Antonio, que parecía permanecer en cada rincón de mi cuerpo. El sudor rodaba por mi cuello, mezclándose con el olor a tierra seca, y algo más, como el aroma de uvas maduras arrastrado por el viento. Los vi tomar sus azadas y salir del rincón escondido, pero no pude evitar notar cómo miraban hacia atrás. Carlos echó un vistazo rápido, como asegurándose de que seguía ahí. Javier sonrió con una mueca, sus ojos oscilando entre broma y nerviosismo. Antonio miró más tiempo, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Temían que corriera a contarle a mi padre. ¿O estaban tan confundidos como yo? No lo sabía. Mi cabeza estaba vacía, pero mi cuerpo estaba lleno de sensaciones. Me sentía como una uva recién arrancada de la vid, madura, pero vulnerable. Necesitaba borrar las huellas de ese momento, no solo por miedo a que mi padre lo descubriera, aunque eso era parte, sino porque necesitaba calmar el fuego que aún ardía dentro de mí. Cerca recordé que había un pequeño arroyo que cruzaba la colina, donde solíamos refrescarnos en los días calurosos de verano. Pure calde. No estanaria sin una nostini, ondamo ninos antesin de conidos se ferloris popira. Decía. Sin pensarlo más, corrí hacia allí. Mis pies descalzos pisando la tierra roja ardiente, el vestido ondeando en el viento como si quisiera arrastrarme de vuelta a ese rincón. Al llegar a la orilla del arroyo me detuve y respiré hondo. El agua cristalina brillaba bajo el sol. El sonido del murmullo era como un consuelo suave. Me quité el vestido, dejándolo caer al suelo como un pedazo de memoria que quería dejar de lado por un momento. Al entrar en el agua, me estremecí cuando el frío tocó mi piel aún ardiente.
El agua se deslizó por mis piernas, subió hasta mi cintura y luego hasta mis hombros, como queriendo llevarse todo. El sudor, el olor a tierra y el calor de los 3 hombres que me habían hecho perderme. Me sumergí, dejando que queme y que el agua aliviara cada parte de mi piel. Pero en mi interior, esa sensación extraña no desaparecía. Me daba vergüenza, de verdad. Yo, Lucía, una chica de 20 años que nunca había conocido ni un apretón de manos, acababa de pasar por un viento caliente que no me atrevía a contarle a nadie. Mi rostro se encendió al recordar el beso de Carlos. Fuerte, cálido, como vino derramándose por mis labios. Luego Javier, con sus toques ligeros pero llenos de intención, haciéndome temblar sin control. Y Antonio, silencioso pero haciéndome sentir segura de una manera extraña, como si fuera la sombra de un árbol en medio del sol ardiente. Me avergonzaba haberlos dejado guiarme, pero en lo profundo de mi corazón no podía negar un pequeño placer que se colaba. Era como probar un vaso de vino por primera vez. Amargo, extraño, pero luego querías otro sorbo. También tenía miedo. ¿Y si mi padre se enteraba? Se enfurecería, echaría a Carlos, Javier y Antonio, y me encerraría en casa para siempre. Imaginé la escena. Él de pie, sus ojos severos clavados en mí, su voz resonando como trueno. «Eta Lucía, ¿qué has hecho?» Y yo. Solo de pensarlo, mi corazón quería salirse del pecho. Pero entonces, me pregunté, ¿realmente me arrepentía? No estaba segura. Ese momento en el rincón escondido, aunque al principio fue aterrador, me dio una sensación de vida que nunca había conocido. Siempre fui la chica buena, viviendo en el círculo seguro de las viñas y la casa pequeña. Pero hoy di un paso fuera de ese círculo, aunque fuera un paso pequeño en esta situación. ¿Guardarían el secreto, dejándolo enterrado como un viento pasajero? ¿O se lo contarían a alguien para aliviar la carga? Me quedé en el arroyo, el agua corriendo por mi cabello, goteando sobre mis hombros, y me dije a mí misma: «De gano diré nada wo». No porque tuviera miedo, sino porque una parte de mí quería guardar ese momento solo para mí, como un secreto dulce que solo yo y estas viñas conocíamos. De repente, me sobresalté al escuchar la voz de mi padre a lo lejos. Era Lucy. «¿Dónde estás, Jo?» Su voz resonó en el silencio, sacándome de mis pensamientos caóticos. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Salí rápidamente del agua, salpicando por todas partes, mis manos temblorosas recogiendo el vestido empapado. Me lo puse sin secarme, con el cabello aún goteando y cayendo desordenado sobre mi rostro. «Aquí estoy, papá». Me estaba refrescando porque hacía mucho caloría. Grité, tratando de mantener la voz normal, pero sabía que temblaba en mi interior. Mi padre apareció entre las viñas, su figura alta, su rostro bronceado con esa severidad familiar. Me miró de arriba a abajo, sus ojos buscando algo fuera de lo común. «¿Por qué tardaste tanto, Lucy? ¿Los muchachos ya comieron, yo?» preguntó su voz grave, pero con un dejo de preocupación paternal. Tragué saliva, forzando una sonrisa. «Oh sí, papá. Ya terminaron. Comieron todo y volvieron al trabajo, Hablé rápido, temiendo que oyera los latidos frenéticos de mi corazón. Él asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. «Entonces vámonos a casa. Tu madre está esperando, dijo, y dio media vuelta para irse. Lo seguí en silencio, mis pies descalzos manchados de tierra roja, el vestido mojado pegado a mi cuerpo, el cabello desordenado, goteando sobre el suelo. Pero mi mente no estaba ahí, no en el camino de regreso a casa. Estaba perdida en algún lugar entre las viñas, en ese rincón bajo la sombra del olivo, donde el viento caliente había pasado y me había cambiado para siempre. Caminaba, pero cada paso era pesado, no por cansancio, sino porque llevaba un secreto, una pequeña llama que no sabía si apagar o dejar que siguiera ardiendo. Esa noche me acosté en mi vieja cama de madera. La luz de la luna se colaba por la ventana y dibujaba sombras difusas en la pared. Cerré los ojos,
pero el sueño no llegaba. Mi cuerpo se sentía diferente, como si hubiera despertado de un sueño largo lleno de colores y emociones. Mi piel aún recordaba su calor. Mis oídos aún escuchaban los susurros de Carlos, las risas de Javier, la voz grave de Antonio. Me giré, subí la manta hasta el cuello. Intenté alejar esas imágenes, pero se aferraban a mí como el aroma de las uvas maduras llevado por el viento. Me pregunté, ¿quién soy después de hoy? ¿Sigo siendo Lucy, la chica obediente de mis padres? ¿O soy una Lucy diferente, alguien que ha probado el viento caliente de las viñas? No tenía respuesta, pero sabía una cosa: había cambiado. Aunque fuera un poco, como una gota de vino que oscurece un vaso de agua clara. Desde ese día, cada vez que paso por las viñas, no puedo evitar girar la cabeza hacia ese rincón escondido. Las viñas verdes, el viejo olivo, todo sigue ahí, callado como si nada hubiera pasado. Pero yo sé, lo siento. El viento caliente sigue soplando en mi memoria, latente como una llama, que no se apaga. Me recuerda que la vida no solo son días tranquilos junto a los bancales o las botellas de vino de mi padre. A veces son momentos inesperados, pasos perdidos y sensaciones que nos asustan y nos hacen desear al mismo tiempo. Amigos, mi historia termina aquí, pero quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de mi viaje entre las viñas? ¿Alguna vez han vivido un día en que todo en su vida se puso patas arriba, haciéndolos ver las cosas de otra manera? Cuéntenmelo en los comentarios, por favor. Quiero saber sus historias. Y si les gustó esta historia, no olviden dejar un me gusta para apoyarme. Sobre todo, hagan clic en el botón de suscripción al canal Registro de Adulterio, ahora mismo, porque hay muchas más historias candentes y llenas de emociones esperándolos. No se lo pierdan. Cada vídeo es un nuevo viento que atraviesa nuestras vidas. Hasta luego, queridos amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.